La redención del conde Nottingham. Madeline estaba desesperada queriendo convencer a Ian de que no se uniera a la guerra una vez estén casados, y si él prometía hacerlo, se casaría con él. Ian se sintió ofendido por su propuesta y le preguntó si ella no deseaba a un hombre que la ame, y el hecho de que ella lo haya rechazado había sido mucho menos insultante y él no tenía la intención de ser víctima de sus caprichos por mucho más tiempo. No importa lo que digas ahora, no cambiaré de opinión acerca de ir a la guerra. Lo que dejó a Madeline devastada y preguntándose por qué fue hasta allí, por qué creyó que ese hombre le escucharía, pero no podía simplemente dejarlo ir, no podía dejar que hiciera eso. Cuando sabía que toda su vida estaría arruinada si iba a la guerra, Madeline sujetó a Ian del brazo para detenerlo e Ian la miró fijamente y se sorprendió al ver a Madeline llorando, quien le suplicaba que por favor no se vaya. Ian la miró en silencio y luego le sujetó la mano y le dijo que ella lo continuaba desconcertando con lo extraña que era, y aunque ella estaba muy preocupada por él, no entendía por qué ella estaba tan dispuesta a ir tan lejos con tal de detenerlo, y como él era un hombre arrogante, no le convenía una esposa terca como ella y esperaba que encontrara un mejor pretendiente, yéndose y dejándola sola bajo la lluvia, y Madeline pensaba que al final no podría cambiar el futuro y se preguntaba si tendría alguna oportunidad otra vez. Días después, Madeline estaba decidida a encontrar un trabajo, pero nunca pensó que sería tan difícil, y cuando de pronto vio la lista de bajas en la guerra y la comenzó a revisar y suspiró aliviada, de no haber encontrado el nombre de Ian en la lista. Pero luego recordó que Ian no moriría y volvería a casa como la última vez en su vida pasada, y lamentó profundamente haber dejado que el doctor Arlington lo tratara aquella vez, porque aunque el tratamiento era moderno, la condición de Ian solo empeoró más, y no sabía si podría quedarse al margen si Ian volvía herido. Cuando sus pensamientos fueron interrumpidos y le anunciaron que le había llegado el correo, Madeline estaba sorprendida por recibir aquella carta y se preguntaba si alguien sabía que ella estaba viviendo ahí, y se sorprendió, aún más, al notar que quien le había enviado la carta era Isabel, ya que le estaban escribiendo a todos los que conocían y recordó que ella había dicho que siempre había un camino a seguir si simplemente sobrevivían y como estaban en tiempos de guerra, y le contó que tenía la intención de convertir la mansión Nottingham en un hospital de rehabilitación para soldados heridos en batalla, aunque su madre se opusiera. Madeline llegó a la mansión dispuesta a estudiar enfermería y ser voluntaria, y cómo le darían alojamiento y comida y hasta un precario salario, pero al final era un salario. De todas formas, Madeline estaba feliz de estar allí e Isabel le daba la bienvenida, muy contenta de que ella haya aceptado ir a ayudar. Isabel le contaba a Madeline que ella era la primera persona en llegar y Madeline no podía creerlo, e Isabel le decía que como no tenía buena reputación en la alta sociedad y por lo que pasó entre Madeline e Ian, por eso ella tampoco creía que volviera, pero igual estaba emocionada y con la misma emoción, le mostró cuál sería su habitación. Isabel le contó que esas solían ser habitaciones de los sirvientes, porque las habitaciones de invitados serían espacios de tratamiento a partir de la apertura del hospital, y le informó a Madeline que ella tendría que limpiar por sí misma, pero Madeline estaba encantada con todo. Isabel le contó que la de ella estaba justo al lado y la invitó a la cocina cuando ella desempaque, ya que casi era hora de cenar. En la cocina, Isabel estaba macheteando una zanahoria y al cocinero casi le daba un colapso del miedo, pero Isabel no quería quedarse sin hacer nada mientras estaban en guerra. Pero el cocinero estaba asustado de que se cortara un dedo o algo peor y el mayordomo Sebastián quería que Madeline interviniera, por lo que Madeline llamó a Isabel, la sorprendió y se acercó sonriendo, y le pidió que la deje ayudarla. Isabel le informó a Madeline que su profesor de enfermería llegaría pronto y así, por fin se convertirían en enfermeras. Unos días después, la profesora de enfermería era una mujer llamada Eve Swartz, y les advirtió que era imposible que se convirtieran en enfermeras en tan poco tiempo. Así que no fantaseen con eso y que habrían muchas cosas con las que tendrían dificultades. Y Madeline ya estaba que temblaba de solo imaginarlo y la profesora Ives le dijo que la puerta solo estaba abierta para mujeres con los ovarios bien puestos y que si no le temían a lo desconocido y estaban dispuestas a aprender, harían un trabajo admirable. Luego de eso, Madeline y las demás comenzaron a aprender cómo poner una inyección y vendar a los pacientes. Dedicaban 10 horas al día y ellas mismas se encargaban de la limpieza y otros quehaceres porque no tenían personal. Y aunque estaba muy exhausta, aún así, su corazón estaba lleno de una alegría que en su vida pasada no experimentó. Y los recuerdos de esa vida se desvanecían lentamente y en un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado 2 meses. Y mientras Madeline se encargaba de tender las sábanas al sol, Isabel no quería que se excediera, pero para Madeline mantenerse ocupada, era como evitar pensar en cosas innecesarias e Isabel le dio la razón en eso, porque mantenerse ocupada la ayudaba a olvidarse de la preocupación por sus hermanos, y Madeline divertida le dijo que ella e Ian eran muy parecidos, cosa que no le gustó nadita a Isabel, y Madeline le dijo que ella estaba dispuesta a hacer lo que sea por lo que quería y tenían una voluntad de hierro,
y Madeline le agradeció a Isabel por ayudarla a cambiar su vida, y le pidió que no tuviera miedo, palabras que conmovieron profundamente a Isabel y avergonzada le dio las gracias. Isabel quiso saber si Madeline alguna vez se preocupaba por Ian, ya que desafió un diluvio para evitar que se fuera a la guerra y Madeline avergonzada, le dijo que eso fue hace 2 meses. Isabel riendo le dijo a Madeline que ella siempre estaba mirando hacia la habitación de Ian, y le recomendó que mejor le escribiera una carta, ya que solo tardarían 3 días en llegar. Pero Madeline, queriendo mantener su orgullo, le dijo que no estaba preocupada y le agradeció por la sugerencia, y como no soportaba la vergüenza, salió corriendo diciendo que volvieran al trabajo. Por su lado, en el campamento militar, uno de los soldados llamaba al teniente Nottingham y le anunciaba al papucho de Ian que le llegó una carta. En la carta, Madeline le decía que el otoño casi había terminado y que esperaba que él no encontrara molesta su carta, que quizás su tiempo estaría mejor empleado en ponerse al día con el descanso que en leer esto. Y ella supuso que algún día tendría tiempo para hablar de lo que pasó entre ellos, pero que ahora le escribía, esperando que no sea demasiado tarde para entonces y que se abrigara bien para que no se resfríe. Cuando llegó George y otro sujeto, riéndose de que Ian estuviera leyendo esa carta otra vez. Ian guardó la carta y George le dijo, le sorprendía que esa carta aún no se haya caído a pedazos, y mientras Ian los regañaba por fumar cerca de tanques de combustible. Pero ellos continuaban burlándose de que la mujer de Ian no dejaba de advertirles sobre cosas obvias. Pero Ian les aseguraba que no era así. Sin embargo, ellos se burlaban de que él leía esa carta todos los días, y aunque Ian le decía que Madeline era solo una mujer extraña que lo fastidiaba, pero George lo envidiaba, porque al menos él tenía a alguien que le escribía, y mientras charlaban y se reían, Ian recordaba lo que decía la carta, donde Madeline estaba preocupada, pero quería que él regrese sano y salvo y se burle de ella más tarde como solía hacerlo. Pero esperaba que sus consejos él no lo interpretara como si ella le tuviera lástima, mientras que por su lado, Madeline recibía las cartas que Ian le enviaba y que decían que los sobres verdes no eran inspeccionados, y creía que era ridículo usar su rango para algo tan trivial y le contó que reflexionó sobre lo que ella le dijo bajo la lluvia aquella noche, y admitió que su confesión lo sorprendió, pero fue muy extraño ver cómo ella le rogaba que no se alistara en la guerra, y le advertía que lo perdería todo y creyó que ella reaccionó así, porque se sentía ansiosa como todos por la guerra, y solo podía ser honesto con ella por cartas, aunque se encargaba de decirle a su familia y amigos que todo iba bien con él. Cuando de pronto, llegó Isabel llamando a Madeline con urgencia, para informarle que tenían a su primer paciente y que se diera prisa. Madeline se sorprendió por la noticia y cuando llegaron a la habitación, se podían escuchar los gritos del hombre por todo el lugar, pero eso estaba muy lejos de la realidad, ya que la verdad era mucho peor de lo que esperaba y que afuera, en esa guerra, ella solo era un saco de carne y huesos. Pero eso no importaba ahora, por lo que apretó el puño con fuerza y le pidió a gritos al hombre que se calmara, porque iban a ayudarlo, y Madeline sabía que cosas peores le aguardaban cuando las batallas comiencen en serio. Ya en su habitación, a Madeline le dolía la espalda de tanto trabajar, mientras suspiraba agotada y observó las cartas de Ian sobre el escritorio, recordando que él en estas le decía que fue sincero cuando le dijo que quería saber más de ella, y creía que como Ian le respondió, Madeline debía responder por educación, y mientras escribía, le decía que sentía curiosidad por él, pero que comenzaría hablándole de sí misma y se autodescribió físicamente, cosa que hizo reír a Ian y continuó leyendo. Madeline le decía que no le gustaba estar sola, aunque era soportable si tenía un buen libro. Sin embargo, Ian le respondió con otra carta y le decía que si le gustaba leer, podía utilizar su estudio, y Madeline fue hasta el estudio y encontró un libro que buscaba. Recordando que Ian le siguió el juego y se presentó con ella como un soldado, y le preguntó, que escuchó que ella era voluntaria y estaba ayudando a Isabel en el hospital, mientras ella miraba el escritorio recordando el tiempo que pasó con Ian en ese estudio en su vida pasada. Ian esperaba que no se sobrecargue de trabajo. Sin embargo, Madeline le dijo que su familia estaba mucho más ocupada y le agradeció su preocupación, y aunque no podía imaginar a Isabel pidiendo permiso, igual ella lo hizo para hacer el hospital, y que disfrutaba leyendo sus libros y cuando regrese quería compensarlo. Ian se reía pensando cómo Madeline iba a compensarlo, cuando de repente todo a su alrededor se iluminó. Ian se giró a mirar y todo lo que vio fueron llamas, seguido de una gran explosión. Querida Madeline Monfield, debo corregir este malentendido. Ian había entrado en combate y ordenó a gritos que todos salieran de ahí. En la carta continuó diciendo, en primer lugar, Isabel no pidió mi permiso. Era una buena causa, por eso no me molesté en evitarlo. Me aseguraré de recibir el dinero del libro cuando regrese. Mientras en el campo de batalla, Ian trataba de ayudar a los soldados heridos. Y que en la carta decía que no podía prometer cuándo ocurrirá eso. No creo que esta guerra vaya a acabar pronto. Ya no sé cuándo vaya a regresar, pero quiso saber si a ella le gusta la ópera. Le escribió Ian antes de quedar atrapado en aquel infierno. Madeline leía la carta sonrojada por lo que decía, preguntándose
si habría preferido ir a ver una ópera, y se apresuró a responder, contándole que no sabía que a él le gustaba la ópera, pero aunque a ella le gustaba no había podido ver muchas. Mientras tenía todas las cartas que Ian le había escrito estaban apiladas en el escritorio. Habían pasado 2 años desde que comenzaron a intercambiar cartas, cuando Madeline fue interrumpida mientras escribía una por alguien que tocó la puerta. Isabel entró a la habitación, preguntándole si no podía dormir, y cuando le pasó una de las tazas, pero lamentó que no fuera whisky. Madeline felicitó a Isabel por el gran trabajo que hacía, ya que el número de paciente había aumentado. Isabel le dijo que como el hospital recibía muchos cumplidos, es por eso que sus parientes invertían mucho dinero en el mismo. Pero ella quería preguntarle algo a Madeline, y sin pena ni vergüenza, le preguntó si ella tenía algún macho por ahí que le quitara el estrés, dejando a Madeline de piedra. Isabel quería saber de alguien que no fuera Ian, y Madeline le respondió que no tenía a nadie. Isabel lo interpretó como que a Madeline solo le interesaba Ian, cuando eso no fue lo que Madeline quiso decir. Isabel le contó que Ian solo le escribía para saber cómo estaba, que él era una persona calculadora y no hacía nada en contra de sus intereses. Sin embargo, continuó enviándole cartas a la mujer que rechazó su propuesta de matrimonio y ella creía que eso no debería ser posible. Madeline le dijo que él necesitaba apoyo en la situación tan complicada en la que está, pero Isabel entendía eso, pero no entendía por qué lo hacía Madeline, ya que ella no dejaba de suspirar cuando las respuestas de Ian llegaban tarde. Madeline le aseguró que ellos solo eran camaradas e incluso Isabel tenía amigos hombres. Isabel lo comprendió enseguida y le preguntó si quería que le cuente un secreto, y luego le confesó que se iría a vivir con su amante cuando acabara la guerra. Madeline se sorprendió al escucharla e Isabel le decía que sería capaz de lo que sea con todo lo que ha aprendido, y quiso saber qué haría Madeline cuando la guerra acabe, o si solo continuaría intercambiando cartas con Ian cuando eso suceda. Por otro lado, Ian les daba instrucciones de que las trincheras eran muy altas, que deberían escarbar otro canal, cuando escuchó a alguien pedirle a otra persona que abriera los ojos, ya que pronto iba a ponerse bien. Aunque era obvio que aquel chico había muerto, algunos comenzaban a ser mordisqueados por las ratas, otros estaban tan malheridos que esperaban lo peor. Ian llamó al teniente Malcolm y le pidió que sacara los cuerpos de los fallecidos de las trincheras, para evitar que los demás soldados se enfermen, para luego marcharse, y recordó la carta que le envió a Madeline, diciéndole que ha pasado un largo tiempo desde la última vez que recibió una carta de ella. La situación en ese lugar empeoraba a cada segundo. Sin embargo, Ian ya no podía con la impotencia de ver a sus hombres malheridos y muriendo sin poder hacer nada y se disculpaba, aunque ya no sabía cómo seguir el hilo de sus pensamientos siquiera, mientras esperaba que a donde sea que ella estuviera, aún hubiera paz y tranquilidad. En la tranquilidad del hospital, Madeline paseaba a uno de los pacientes por el jardín, cuando el chico le dijo que si pudiera fumar un cigarrillo durante sus paseos, sentía que podría curarse de su enfermedad. Madeline lo miró con cuidado y sacando una caja de cigarrillos, le pidió que no le dijera a nadie, pero el chico pensaba que Madeline era buena con él, porque él era muy guapo, y ella solo le dijo que pronto le darían el alta, pero el chico le decía que si sus piernas estuvieran bien, le pediría una cita. Y aunque Madeline trató de decirle que su condición no tenía nada que ver, el chico sabía que todo en realidad se debía a que el amante de Madeline estaba en el campo de batalla, ya que siempre estaba feliz cuando recibía cartas. Madeline avergonzada le dijo que ese hombre no era su amante, pero el chico sabía que ella sentía algo por él. Madeline le aseguró que solo le tenía compasión, teniendo en cuenta lo lejos que estaban. El chico pensó que sería triste para ese hombre escuchar eso, y Madeline le aseguró que no era así y había pasado mucho tiempo desde que recibió su última carta, y el chico le preguntó si ella no lo sabía, ya que el campo de batalla era un lugar donde se pierden muchas vidas, las vidas de un joven soñado, la de un dulce amante, la de un hijo alegre. Ese era un lugar donde las vidas de las personas desaparecen y la esperanza era lo único que tenían en medio de tanta desesperación. Incluso si no está cerca de él, sigue siendo su mayor esperanza. Pero Madeline insistió en que solo era un simple intercambio de historias triviales entre ellos, cuando de repente, Isabel apareció y le decía que tenían un nuevo paciente, mientras recordaba la última carta que le había enviado a Ian que le decía que había pasado mucho tiempo desde que recibió una carta de él, pero que aún así no lo culpaba, ya que debía estar en un lugar ocupado y complicado. Se preguntaba si él se estaba cuidando bien y como enfermera le daría un consejo, mientras Isabel le decía que el paciente podría tratarse de un piloto que sufrió quemaduras de 3er grado durante la explosión por todo su cuerpo. Madeline en su carta solo le pedía que se mantuviera a salvo, y no sabía por qué, pero ahora que no podían verse, cuando él estaba en medio de aquel infierno, es cuando más cercana a él se sentía, y le pidió que fueran amigos cuando volvieran a encontrarse, pero él debía asegurarse de regresar,
ya que ella estaría esperándolo en la mansión Nottingham, y mientras Madeline ayudaba a atender al paciente y se quedó a cuidarlo después, Isabel llegó y le informó que recibió una carta de su hermano, y le dijo que ella se encargaría del paciente y Madeline solo le agradeció. Cuando Madeline se encontró a solas para leer la carta de Ian, se horrorizó y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, ya que en el verano del 1916, la carta que Ian envió provenía desde el río Somme en Francia. En retrospectiva, la carta que llegó era como un milagro. Entre disparos y advertencias de que corrieran a las trincheras, se encontraba Ian en medio de la guerra, cuando de repente, se veía en lo alto como una granada se acercaba para destruir todo a su paso. Ian sujetó uno de los soldados y los dos fueron expulsados por la gran explosión. Ian se encontraba en el suelo y alguien lo llamaba con urgencia, queriendo saber si se encontraba bien. Cuando Ian reaccionó, vio que el soldado que intentó salvar estaba tirado en el suelo a pocos metros de él y mientras entre susurros le agradecía que lo haya salvado, la vida se escabulló de su cuerpo, dejando a Ian devastado en medio de aquel infierno. Mientras recordaba que le había escrito a Madeline para informarle que dejaría de enviar cartas, ya que no creía poder regresar con vida y sentía que continuar enviando cartas a alguien que no volverá a ver era algo innecesario. Además, él sentía que sus cartas eran crueles, porque de nuevo hacen que quisiera seguir viviendo después de sentirse como alguien que no tenía valor. Así que por favor, no me siga dando falsas esperanzas. Y Madeline pensaba en que había sido muy arrogante con él, ya que no solo sentía simpatía hacia él, mientras lloraba destrozada de saber que esa podría ser la última vez que supiera algo de Ian, hasta que regrese a casa. Isabel le preguntó a Madeline si ya sabía que llegaría un nuevo médico veterano y que era un neurofisiólogo. Madeline pensaba en que era extraño por qué me siento apática. Cuando el piloto despertó y la llamó Lowell, Madeline le informó a Isabel que el paciente que estaba en coma estaba consciente, e Isabel le contestó que iría por el doctor. El paciente le pidió que le diera agua y Madeline notó que tenía acento americano, y le tomó de las manos y le dijo que estaba bien, que no se preocupara y quiso saber si su nombre es Lowell, pero él la corrigió y le dijo que se llamaba John y mientras Madeline trataba de obtener un poco más de información acerca de él, se dio cuenta de que no recordaba nada y le explicó que el doctor ya venía, y Madeline se desvaneció y casi cae al piso, pero alguien impidió que sucediera y notó que Madeline tenía fiebre y fue cuando ella se percató de quién era y apartó su mano irritada, ya que el maldito cucaracho del doctor Arlington le decía que podía estar tranquila. El cucaracho se presentó con Madeline y le quiso dar su tarjeta. Cuando Isabel intervino y le dijo a Madeline que trabajarían con el cucaracho de Arlington de ahora en adelante, Madeline lo saludó por cortesía y el canino del cucaracho le pidió que descanse un poco, y le recordó que cuidar de su propio cuerpo era su deber como enfermera. Y Madeline lo miró furiosa, le dio la espalda y le explicó a Arlington cuál era la condición del paciente. El cucaracho quiso saber si ella era la enfermera a cargo, y Madeline le dijo que sí, y el cucaracho le pidió que descansara y que le echaría un vistazo a la historia clínica del paciente y le dijo que tenía que tener cuidado de no caer sobre los dispositivos médicos, porque si no sería un problema. Pero Madeline pensaba que no podía ser, que no debería ser así, ya que el destino parecía querer atormentarla con malicia. El pasado se repetía y una vez que una tragedia sucede, se convertirá en una comedia dolorosa. Cuando Madeline despertó, se preguntaba cuánto tiempo había dormido, y cuando se sentó en la cama, notó una carta en el suelo, mientras pensaba que en esta vida también conoció al cucaracho de Arlington. Madeline se notaba agotada y se bajó de la cama y se apresuró a escribirle una carta a Ian. Le dijo que sabía que él no quería que le enviara cartas y se disculpó por no poder hacerlo, ya que no podía renunciar a él. Incluso si se fallaba a sí misma, no le fallaría a él. Por otro lado, Ian leyó la carta cuando lo llamaron y le anunciaron que le había llegado otra carta. En esta decía que aunque pueda ser un llanto débil y vano, Ian pensaba que por esa cantidad, se puede decir que le ha escrito todos los días y creía que Madeline era una tonta, ya que leer sus cartas lo seguía convirtiendo en un cobarde, en lugar de aceptar la muerte como un oficial. Seguía teniendo una vida cobarde y esperaba regresar sano y salvo para decirle a Madeline que era una tonta, para luego volver a confesarle su amor a ella y pedirle que se casara con él. Cuando de pronto, un soldado llamó a Ian con urgencia y le avisó que la unidad donde estaba George estaba siendo atacada. Cuando llegaron, la unidad estaba siendo fuertemente atacada. Ian les ordenó a sus hombres que esperarían a que llegara George y por el momento quería que mantuvieran sus posiciones defensivas y decidió en él mismo iría a buscarlo. Y mientras corría para intentar encontrarlo y mientras llamaba a gritos a George, escuchó a alguien pedir ayuda y encontró a George malherido, sentado en un rincón. Ian le preguntó si se encontraba bien y George le advirtió sobre sus piernas heridas. Ian le dijo que los cubriría, mientras el soldado ayudaba a George a ponerse de pie. Ian le dijo que él se encargaría y ellos solo debían correr a toda velocidad y que él los cubriría. Cuando el soldado le pidió a Ian que se detuviera y vieron como una bomba estaba a punto de caer sobre ellos.
Unos minutos después, Ian se encontraba en el suelo, malherido y solo pudo pensar en Madeline y le pedía disculpas por romper su promesa de volver a salvo. En el hospital, Madeline se encontraba haciendo sus rondas, cuando el paciente la llamó y ella le preguntó si se encontraba bien, si quería un analgésico, pero él le dijo que no, solo quería decirle que tuvo un sueño en el que estaba en un tren con sus padres, y le dijo que se sintió muy real y era feliz. Aunque cuando despertó no podía recordar sus caras, Madeline trató de consolarlo y le dijo que no fue solo un sueño, y ella pensó que si no hubiera renacido, no hubiera conocido a esta persona. Y el paciente quiso saber si ella había soñado algo así alguna vez, y Madeline le contó lo que vivió en su vida anterior, junto a Ian y cómo lo odiaba como su esposo y él también la odiaba, aunque ahora no sabía si era cierto y que le hubiera gustado preguntarle si podrían empezar de nuevo, porque al final, fue ella quien estropeó todo, y le dijo que esa historia era más que un sueño y en el pasado, no tenía en quién confiar. Cuando notó que el paciente se durmió, pero no era así y le dijo que le creía y esperaba que pudiera reencontrarse con él. Y Madeline sonrió agradecida y se retiró y fue cuando se percató de la presencia de Isabel, que lloraba como Magdalena, sin saber qué hacer y hablaba de su hermano, haciendo que Madeline se aterrara, porque había llegado un aviso acerca de que el teniente Nottingham fue herido y se encontraba muy grave. Al día siguiente, John, el paciente, le decía que recordó algo más, y Madeline estaba feliz por eso y él le contó que recordó la cara de un hombre y comenzó a describirlo y aunque no sabía quién era, estaba enojado con él y recordó que hizo llorar a esa persona y ahora se arrepentía. Madeline le dijo que no tenía que esforzarse tanto, pero John le dijo que se convirtió en piloto y entrar al ejército lo era todo para esa persona y le dijo que debió pedir perdón y haber dicho te amo, y le pidió que dejara de escribir su historia, porque su familia se había olvidado de él. Madeline trató de convencerlo de que no se diera por vencido y que ella le continuará informando a los periódicos americanos, para ver si daban con su familia. Sin embargo, él no se sentía una buena persona y ella quiso saber si John creía que el hombre de su sueño era buena persona, y si no le parecía ese hombre una persona aún peor, pero ahora tenía esperanzas de que regrese y ahora tenía miedo de no volver a verlo, porque se dio cuenta de que lo amaba, y que estaba segura de que encontrarían a su familia, y que solo él debía concentrarse en mejorar. Cuando Ives llamó a Madeline y le pidió que saliera, porque el señor Nottingham ha vuelto, y Madeline se sorprendió de sobremanera. Madeline iba corriendo por el pasillo, mientras pensaba en Ian, en que él por fin había regresado. Cuando llegó a las escaleras, vio a Isabel y su madre dándole la bienvenida y emocionada llamó a Ian, pero se decepcionó al ver que no se trataba de Ian, sino de Eric. Ir tras Isabel lo felicitó por volver a salvo y Eric estaba muy emocionado por haber regresado con su familia. Y mientras intercambiaban saludos, Madeline veía todo a la distancia, mientras ella se sentía una tonta por pensar que Ian no era el único Nottingham en esa familia. Y Eric se percató de su presencia y Madeline le hizo una reverencia y Eric le sonrió en respuesta. Un rato más tarde, las demás enfermeras estaban muy emocionadas por la llegada de Eric, diciendo que continuaba igual de apuesto, mientras Madeline continuaba distraída y un poco decepcionada de que no haya sido Ian el que regresó y, distraída, casi toca los dispositivos médicos con las manos desnudas y Arlington la detuvo y la regañó por no llevar guantes al tocarlos. Madeline se disculpó apenada y el cucaracho le ordenó que descanse y deje de exagerar en el trabajo. Madeline le dijo que estaba bien y no tenía que descansar, pero el cucaracho de Arlington le comenzó a enumerar todo lo que estaba haciendo mal por estar tan distraída. Ella volvió a disculparse molesta, cosa que al doctor no le gustó nada y sin estar satisfecho la tomó de la mano y le preguntó si iba a hacer que él mismo la tuviera que llevar a su habitación para que descanse. Madeline, furiosa, le dijo que ella estaba bien, cuando Eric llegó y saludó al cucaracho de Arlington, y le decía que había escuchado mucho acerca de él, y el cucaracho se apresuró y se presentó con Eric estrechando su mano, mientras Eric le decía que necesitaba que evalúe su estado de salud, no sin antes advertirle al cucaracho que Madeline tenía una relación muy especial con su familia, así que tuviera cuidado en cómo la trataba, apretando mucho más su agarre, y le explicó que Madeline era mucho más cercana a su hermano mayor, el dueño de esa mansión. El cucaracho de Arlington le dijo que era un malentendido, ya que quería que Madeline no se ceda con el trabajo, ya que ella era una enfermera del hospital Nottingham, y que era su responsabilidad los tratamientos que se gestionaban ahí. Eric le recordó que el hospital llevaba el nombre de su familia, y Madeline interrumpió a Eric y le explicó que fue un error y que ella estaba bien, y después le puso un límite al cucaracho, recordándole que antes de ser una enfermera, ella era una dama, así que no quería que él la volviera a tocar innecesariamente y que ella tendría más cuidado de ahora en más. Y fue en ese momento que Isabel llegó corriendo llamando a Madeline y a Eric y les decía que recibió un telegrama que les informaban que Ian había despertado y que pronto regresaría a la mansión. Y Eric y Madeline se mostraron muy sorprendidos y emocionados por la noticia. Ya en la noche,
Madeline caminaba por el pasillo, porque no podía dormir y supuso que lo mejor sería prepararse un té. Cuando escuchó que alguien llamaba a Isabel y vio que las luces estaban encendidas en la habitación de ella y cuando se asomó, escuchó a Eric decirle a Isabel que cuando Ian regrese tendrían que organizar el hospital. Pero Isabel no estaba dispuesta a cambiar todo solo porque su hermano regresara a casa. Eric le recordó que Ian estaba herido y quiso saber ¿cómo se suponía que el dueño de la mansión se recupere si hay otros pacientes por todas partes? Y que no había necesidad de que Ian tuviera que escuchar los quejidos de los soldados incluso en su casa. Pero Isabel le explicó que no podía simplemente echar a todos los pacientes que ya estaban aquí, y Madeline intervino y se disculpó porque no quería escuchar, solo que no podía dormir. Isabel le decía que ellos estaban en las mismas, y la invitó a unirse a la conversación, explicándole que Eric quería reorganizar el hospital y quería saber qué era lo que ella pensaba mientras Eric sabía que hacer un muro era una tontería. Pero Madeline estaba de acuerdo con Eric, ya que era bastante previsible que Ian tenga dificultades con los recuerdos de la guerra, pero creía que deberían hacerse cargo de los pacientes actuales. Y como la guerra estaba llegando a su fin, los pacientes irían disminuyendo y sería bueno que el hospital pudiera mantenerse hasta entonces. Y le recordó a Eric que todos los pacientes y soldados están en la misma situación que Ian, y que su deber era enviarlos sano y salvos de vuelta con sus familias. Ellos le dieron la razón a Madeline y Eric le dijo que hablaría con Ian, e Isabel se burló diciendo que Ian fingiría estar muerto si pudiera, con tal de no hablar con él. Y ellos estaban aliviados y preocupados a la vez de que Ian regresaría a casa al día siguiente. E Isabel admitió que tenía ganas de volver a verlo y Eric y Madeline le sonrían, aliviados de que por fin lo admitiera. Al día siguiente, mientras Madeline se arreglaba, alguien tocó la puerta, y Sebastián, el mayordomo, le dijo que Ian ya estaba regresando a la mansión y Madeline le dijo que debía ir, pero que tenía miedo. Pero aún así sabía que tenía que ir y lo más aterrador será verlo en persona y le dijo que vayan a recibirlo juntos. En la entrada estaban todos reunidos esperando y cuando el auto estaba llegando a la mansión y todos sentían una gran mezcla de emociones ante la llegada de Ian, pero Madeline sentía que el corazón se le iba a salir del pecho cuando el auto se detuvo. Ian comenzó a bajar del auto muy despacio y todos se sorprendieron al verlo. Ian se tambaleó, y Eric lo llamó muy preocupado, pero Isabel lo detuvo, diciéndole que se quedara quieto, ya que eso era algo que Ian tenía que hacer solo. Ian, por su lado, apretó aún más su agarre en la muleta. Su rostro estaba cubierto de las cicatrices que evidenciaban el infierno que vivió, y su madre no pudo contener las lágrimas y todos estaban igual de conmocionados. Madre, la llamó Ian, acercándose a su familia. Su madre lo tomó del rostro y le dio las gracias por volver a casa a salvo, mientras por su lado, Madeline y los sirvientes se mantenían al margen y lloraban en silencio. Madeline levantó la mirada y vio que Ian caminaba hacia ella y pensaba en recibirlo con los brazos abiertos, mientras tenía los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, Madeline lo había estado esperando, ya que ahora entendía mejor su propio corazón. Ian, lo llamó ella, pero Ian pasó de largo, siguiendo su camino sin detenerse a mirarla, sin decir nada como lo hizo en el pasado. Ian se sentía derrotado y no quería que ella lo vea así. Madeline se sorprendió al ver que todo lo que vivió con él en su vida pasada podía repetirse de nuevo y se giró para poder mirarlo, preocupada. Sin embargo, esta vez Madeline no tenía intenciones de permitir que él la aleje como lo hizo en el pasado. Por eso, se aferró a su brazo sin dejar que los fantasmas de las atrocidades que Ian vivió lo separaran de nuevo. Ian le lanzó una mirada cargada de dolor y la apartó la mirada sin poder soportarlo y Madeline llorando, le dijo que le ha estado esperando. Ella pensaba en que él podía ir a ella, y así juntos, poder cargar con su culpa, mientras Madeline lo seguía en silencio. Fin de la primera temporada. ¿Qué será lo que pasará entre Ian y Madeline ahora que él regresó de la guerra? Eso lo sabremos en la próxima temporada, así que, dale like si te gustó, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas cuando suba el siguiente capítulo y dime en los comentarios qué te parece esta emocionante historia. Hasta la próxima. Bye. Goodbye.